Hola, me llamo Valentina y bienvenidos a mi canal. Bueno, en el vídeo de hoy os voy a estar enseñando mi experiencia en el casting de maestros de la costura, así que dentro vídeo. Bueno, yo me presenté en el casting el 25 de mayo de 2020. Esta parte del casting simplemente es online. Te registras en la página web y luego tienes que subir varias fotos sobre trabajos que hayas hecho, luego fotos de tu vida, hay muchísimas preguntas muy personales, tus mayores logros, cómo te definirías, cómo te definirían tus amigos. Bueno, se tarda bastante en hacer este formulario, la verdad, pero bueno, eso lo hice en mayo. Bueno, y luego me enteré que ese formulario lo hicimos 14.000 personas, así que son un montón. Y ya llegado agosto, pues yo no había recibido ninguna noticia de maestros de la costura, así que pensé que ya pues me olvidaba y ya está. Pero el 8 de septiembre recibí un mensaje, un correo, diciéndome que había entrado en la primera fase del casting y que, bueno, que fuese el día 17 de septiembre aquí en Madrid. Lo que pasa es que yo ese día pues no estaba en Madrid, así que les llamé, les pregunté y tal, y les pregunté si podía ir otro día, aunque sea en otra ciudad. Y me dijeron que sí, entonces me dieron a elegir entre Valencia y Sevilla. Valencia era el 24 y Sevilla el 29. Y elegí Valencia porque desde Madrid pues es bastante más cerca que Sevilla. Entonces el 23 de septiembre salí con mis padres de Madrid y fuimos en coche hasta allí y nos hospedamos ese día en el mismo hotel en el que iba a ser el casting, que es el NH Valencia. Bueno, y entonces me citaron para el 24 de septiembre en el NH Valencia, Las Artes. Y nos hospedamos ahí. Más o menos, bueno, a mí me habían dicho que fuese a las 9:30. Entonces salimos a desayunar con mis padres y a las 9 estábamos volviendo y vimos que había un montón de cola en las puertas del hotel. Entonces a mí me entró como las prisas y me fui a cambiar súper deprisa y bajé. Luego me enteré que había 3 grupos y entonces había un grupo 8:30, un grupo 9:30 y uno 10:30. Pero yo en ese momento no lo sabía y entonces pensaba que estaban todos ahí esperando para las 9:30. Bueno, entonces lo primero que hicimos fue esperar ahí un ratillo, en plan porque había mucha gente y tal, y tenías que ir pasando de uno en uno para hacerte el test de coronavirus, que te pinchaban el dedo y te hacían el test rápido. Bueno, te lo ponían la sangre en como una plaquita y ahí salía si eras positivo o negativo. Si eras positivo no sé qué te pasaba, pues yo creo que te echaban, pero a mí me dio negativo, así que ya ahí pasé. Y ahí subías, te daban la pegatinita y tenías que esperar. Y creo que estuvimos esperando hasta las 11:30 o algo así, que ahí ya nos llamaron y entramos todos los que eran de mi turno, que eran las 9:30, en una sala. Y ahí pues vino la directora de casting que nos habló que habíamos llegado hasta ahí después de 14.000 personas, pues éramos en esa sala 20 y en ese mismo día de Valencia 60 en total. Entonces como que nos dio la enhorabuena y demás, y ahí tenías que sacar la prenda que tú hayas hecho y las patronistas iban pasándose y tú les enseñabas la prenda, les contabas un poco por qué habías hecho esa prenda o cómo la habías hecho. Bueno, yo conté un poco la historia de la inspiración de la prenda y demás. Y luego pasabas de uno en uno, íbamos pasando a otra sala donde había tres personas haciendo de jurado o directores de casting, pues no estoy muy segura. Creo que la que estaba en el medio era la directora de casting y los otros dos pues estaban ayudando a elegirla.
a elegir a los concursantes. Bueno, una vez entrabas en esta sala con el jurado, te podías sacar la mascarilla porque había distancia de seguridad, estabas sola con esas 3 personas y ellos estaban bastante apartados y ellos sí que llevaban la mascarilla. Entonces ahí podías hablar 2 minutitos brevemente sobre tu vida y ya está, y salías. Y creo que acabé como a las 12:30 o así, y ahí pues te dejaban libre hasta las 2:30 que iban a llamar a todos. Y entonces pues nosotros nos fuimos a pasear por Valencia, luego comimos y tal, y a las 2:30 empezaron a llamar. Y bueno, nosotros nos habíamos puesto bastantes de mi grupo juntos para comer, entonces mientras llamaban pues estábamos todos juntos, que era un poco agobiante, pero bueno, la comida estuvo muy bien. Y ahí pues me llamaron y me dijeron que sí, que se pasaba a la siguiente fase, que esa fase era a las 4:30 otra vez en el hotel. Entonces 4:30 fuimos al hotel y habíamos pasado solo 16 personas. Y de esas 16 pues nos dividieron en 2 grupos de 8 y 8. Yo empecé en el grupo que iba a coser, entonces entramos y nos dejaron 1 hora para coser un top. Bueno, y en esa hora yo hice un top muy parecido a este, que como veis es como estilo corsé. Y luego le puse los vivos y una cremallera por detrás. Digo parecido porque se quedaron con todas las prendas que hicimos, en plan para evaluarlas y tal, supongo. Y entonces ahí pues te hacían una foto con la prenda que hayas hecho y nada, pues salías. Y ya ahí pues estábamos esperando otra vez para que nos llamasen para hacer la entrevista como más profunda y demás. Y a mí me llamaron de las primeras, yo creo que también sabiendo que como me tenía que volver a Madrid, pues para que terminase antes y pudiese volver a mi casa. Entonces, nada, me hicieron una entrevista, había solo 2 personas, entonces te iban haciendo preguntas sobre las cosas que tú habías puesto en la primera inscripción que habías hecho, esta online, que habías puesto pues tantas cosas de tu vida, pues te hacían preguntas basadas en esas cosas que habías contado tú. Y nada, eso también duró poco, yo creo de 5 o 6 minutos o algo así. Y ya ahí salí y me fui y volví para Madrid. Y antes de irnos nos dijeron que teníamos como una semana hasta el 1 de octubre más o menos. Bueno, hasta el 1 de octubre, pero más o menos una semana para grabar 10 mini vídeos de menos de 1 minuto. Bueno, y también nos dijeron que el 2 de octubre llamarían a todos para decirles quiénes pasaban a la siguiente fase y quiénes no. Lo que pasa es que yo hoy he estado pegada al teléfono porque hoy es 2 de octubre y no me llamaban y luego me he metido al mail y me habían mandado un email de que no seguía a la siguiente fase. Pero bueno, solo os puedo decir, hoy siendo 2 de octubre sé que la siguiente fase era el 6 de octubre, o sea que te dicen con 4 días de antelación. La siguiente fase era en Madrid y ya era la última y solo pasaban 25 personas. Y al final del día pues ya elegían a los 12 que van a participar en el programa. Y eso es todo lo que os puedo decir porque yo no voy a ir. Pero no pasa nada. Intentaré presentarme el año que viene, la experiencia ha sido muy bonita, así que si alguien está pensando en presentarse, pues yo lo recomiendo, a mí me ha gustado mucho. Y creo que eso es todo, si tenéis alguna duda me las dejáis en los comentarios y nos vemos la semana que viene. ¡Adiós!